mientras vamos a tecnología, que es la primera para mí. Bueno, para hablar de neuroendocrinología tenemos que hablar del hipotálamo, hipófisis y órganos blancos. En este caso nuestro primer tema después de esto va a ser acromegalia. Entonces voy a hablar del hipotálamo y de la hipófisis. Ustedes saben que la hormona de crecimiento se produce en la adenohipófisis, al igual que otras hormonas como la progesterona, la CTH, o sea, la hormona corticotrofina se llama. También la estimulante, la folícula estimulante, y la TSH, que es la hormona tiroestimulante. Esas 6 hormonas se producen en la adenohipófisis. En la neurohipófisis tenemos 2, ¿sí? Vasopresina, hormona antidiurética, que es importante cuando se habla lípida, y también la oxitocina durante el periodo del parto. De esas 2 que se producen en la neurohipófisis no vamos a hablar en estas oportunidades. Entonces, eso en la hipófisis. En el hipotálamo, que es un órgano muy importante que está encima de la hipófisis, tenemos los factores estimulantes de estas mismas hormonas. De la prolactina tenemos una hormona que no es estimulante, que más bien es una hormona inhibe, que es la dopamina, es un neurotransmisor en vida, ¿no? Tenemos también la CRF, que es la hormona que controla la CTH. Tenemos también la TRH, que es la hormona que a la TSH, y hormona que controla la hormona de crecimiento, ¿sí? A la somatostatina. Entonces, mediante estos ejes, se llama retroalimentación negativa, y a veces podemos controlar, ¿sí?, cómo se producen estas hormonas en la hipófisis. En el caso de la hormona de crecimiento, sí, la hormona que regula esto, somatostatina, y muy pocas veces hay alteraciones del hipotálamo. La mayoría de las producciones de hormona de crecimiento, sí, alteradas se producen por tumores que están en la adenohipófisis. Hay algunos tumores más que se producen en otras partes, en el hipotálamo o en otros lugares que son raros. Entonces, el 70-80% de las pacientes que tienen acromegalia, ¿sí?, tienen productores de crecimiento en la hipófisis. Y un 20% son de causa genética y causa hipotalámica. Bueno, cuando tengamos acceso a las diapositivas les voy a mostrar esto de la acromegalia. Mientras tanto, vamos a ver también cómo se produce la hiperprolactinomas o por otras causas patológicas, por ejemplo, medicamentos, generalmente antidepresivos. De eso nos vamos a ocupar después de la acromegalia. Pero para abarcar el eje hipotálamo y órgano blanco, vamos a hablar un poquito de la LH y FSH en esta oportunidad, pero en otro tema aparte vamos a hablar de hipogonadismos, climaterio masculino y climaterio femenino. ¿Ya? La LH, hormona luteinizante, y la FSH están regidas por una hormona que se llama GnRH, se produce en el hipotálamo. Esta GnRH, ya como en 1979, es por dos investigadores, uno canadiense y otro americano. El americano se llama Andrew Shalley y el canadiense Marcel Golemin. En 1979 les dieron por el descubrimiento de estas hormonas, que son muy importantes para procesos de hipogonadismo, ya sea hablar, pero también son importantes para esto de la fertilidad, ¿no? Al principio esta hormona se llamaba LH-RH, por principio se descubrió así, se pensó que era solamente estimulante de la LH.
esos tiempos ya se sabe que son estimulantes de ambas hormonas, de las gonadotrofinas, tanto LH como FSH. ¿Sí? Otro factor importante para estimular la TSH es la TRH, factor estimulante de la trotrofina. Este también se encuentra en el hipotálamo y regula en casos de hipotiroidismo si se producen en la hipófisis, que son rarísimos, o los primarios que se producen en la tiroides, ¿no? Y el último eje, nos faltaría el eje córtico-subral, mediante la CRH, que es la hormona que regula a la hormona que hace que produzcamos cortisol plasdenales, ¿no? Entonces, en el caso de este tema, creo que le toca al doctor Saavedra, van a llevar el síndrome de Cushing, que se produce por un tumor productor de cortisol en las suprarrenales, también por la enfermedad, que es un tumor productor de ACTH directo. Estos tumores se producen en la hipófisis y en estos casos hay que dilucidar si la producción es a nivel de la hipófisis o de las suprarrenales. Entonces, para esto manejamos el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, dependiendo cuál es el estimulante, cuáles son las que se producen en CIS y cuál es el órgano blanco, que puede ser tiroides, renal, gónadas, tanto ovarios como testículos, ¿sí? Y también eso el eje trofo, o sea que tiene que ver. Ok, nada, todavía no puedo hacer funcionar mi computadora, me está fallando mi internet. Ya, entonces les decía que el otro eje es el eje somatotrofo, que tiene que ver con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿sí? Es una hormona no solamente que tiene que ver con el crecimiento acral, sino tiene que ver con el metabolismo también, ¿no? Esto recién se ha descubierto hace unos 25 años. Antes se pensaba que cuando había un tumor productor de hormona de crecimiento solamente crecían las partes distales de los huesos, o sea, los huesos anchos, tanto el mentón como la nariz, como la frente, como los pómulos, como las manos, crecimiento acral, por eso se llamaba, ¿sí? Pero hace 25 años se descubrió que la hormona de crecimiento también tiene que ver con el metabolismo, sobre todo con el metabolismo hidrocarbonado. Por ejemplo, se ha visto que la hormona de crecimiento puede producir resistencia a la insulina. Y al producir resistencia a la insulina, muchos acromegálicos pueden ser diabéticos, ¿no? Estos estudios ya se hicieron como hace 30 años más o menos, ¿sí? Entonces, la hormona de crecimiento tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, tiene que ver con procesos de la presión arterial, puede subir la presión arterial, tiene que ver con algunos cánceres de colon sobre todo, tiene que ver con la artritis o artrosis, no la artritis reumatoidea, sino la osteoartritis, ¿sí? Y tiene que ver también con algunos procesos del sueño. Estos pacientes que tienen exceso de hormona de crecimiento por un tumor productor de hormona de crecimiento en la hipófisis pueden tener apneas del sueño también. Entonces, la hormona de crecimiento no es solamente una hormona que ayuda a crecer los huesos anchos en caso de la acromegalia, también los huesos largos en caso del gigantismo, pero esto tiene que ocurrir antes de que se consoliden los huesos largos, o sea, antes de la pubertad, o sea, antes de la adolescencia, durante la pubertad, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver con el metabolismo. Entonces, hay pacientes acromegálicos que hacen resistencia a la insulina y posteriormente pueden hacer prediabetes o diabetes. Hay pacientes acromegálicos que tienen cáncer de colon en mayor proporción que otros. Hay pacientes acromegálicos que son hipertensos por unos 3 o 4 mecanismos sobre la presión arterial, sobre todo, desde la rigidez de la pared arterial hasta otros
que tienen que ver con el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona y algunos más. Y tiene que ver con otros tumores incluso y con la osteoartritis. Osteoartritis, no artritis reumatoidea, por si acaso. Entonces, la acromegalia es así una enfermedad metabólica, considerada actualmente. Lo bueno de la acromegalia que es rarísima, se produce apenas, por ejemplo, en Cochabamba, que tenemos en la ciudad, digamos, 1 millón de habitantes, apenas tenemos 4 casos nuevos por año, o sea, la incidencia es de 4 casos por 1 millón. Y la prevalencia puede ser de 40 casos por millón, o sea, los casos nuevos y viejos, quiere decir prevalencia. Entonces, eso de la acromegalia. La acromegalia actualmente se diagnostica ya, ¿sí?, más tempranamente, a los 30 años. Antes diagnosticamos a los 40, 50 años, cuando ya tenían crecimientos sacrales y todo. Ok, creo que ya he solucionado mi computador. Les enviaré un Classroom. Y les cuelgo ahorita. Esto es lo que estábamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Acá tenemos el hipotálamo con una serie de neurotransmisores que están regidos por áreas hipotalámicas, donde en cada una de estos se producen factores estimulantes. Se comunica el hipotálamo a través del tallo hipofisario, sistema porta se llama esto, porque es un sistema de venulitas que llevan los factores estimulantes y a veces inhibitorios, como en el caso de la prolactina, a la hipófisis anterior. Y así es como funciona el estímulo para que en la hipófisis anterior se produzcan estas hormonitas en las diferentes áreas que tiene. Esto es lo que les llamaba, lo que les decía del eje hipotálamo hipófisis ovario. Hay mecanismos de regulación de asa larga, de asa corta y a veces de asa ultracorta. Por ejemplo, acá el gen RH, que les había manifestado el factor estimulante de las gonadotrofinas, que son la FSH y LH, ¿sí? No nos vamos a detener más en esto porque hemos visto, y la producción, por ejemplo, acá en los ovarios de estradiol, de estrógenos. Lo mismo, el hipotálamo, el gen RH, las neuronas que producen eso. Cuando hablemos de pubertad, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan estas neuronas. La hipófisis anterior, la FSH, LH, en caso del varón, la producción de testosterona por las células de Leydig y de espermatozoides por las células de Sertoli. Esta es una fase de una paciente acromegálica. Vean con el transcurso de los años cómo los rasgos que ya eran un poco toscos de esta señora se convierten más toscos todavía. Les decía que antes diagnosticábamos a los 40, 50 años la acromegalia. Ahora se está diagnosticando más tempranamente, a los 30 años, 35, cuando el tumor todavía es más pequeño, ¿no? Realmente cuando diagnosticábamos tardíamente, pues el tumor era un macroadenoma más grande. Y les decía, como les había platicado teóricamente, pues alrededor del 70% de los macroadenomas de productores de hormona de acromegalia, pues se producen en la hipófisis.
y solamente algunos en el hipotálamo, algunos raros que producen GHRH, que es el factor estimulante, con hiperplasia de estas células que producen también, que hacen que se produzca más hormona de crecimiento. Y unas poquitas tumores productores, ¿sí? A ver, vamos a darle un poco. Tumores productores de GH en forma ectópica. Ok, y algunas hereditarias muy raras, como el FIPA, no nos vamos a detener acá, tienen que saber la medicina interna en forma general, no los pormenores de un especialista. En neoplasias endocrinas múltiples también, la mutación del gen menin, por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y algunos otros más raros, tumores de paratiroides y pancreáticos que pueden ocurrir. Ok, les decía esto de la hormona de crecimiento, que no solamente produce crecimiento acral, como se conocía antes, sino complicaciones respiratorias como apnea del sueño, hipertensión arterial, eventos cerebrovasculares y cefaleas, por supuesto, hipogonadismos, osteoartritis, pólipos en el colon, y lo que les decía, diabetes mellitus o intolerancia a la glucosa por resistencia a la insulina. Como verán, pues un paciente que tiene acromegalia, si no está curado, pues sí, se muere más tempranamente, y si tiene acromegalia y diabetes, todavía más temprano, y si tiene enfermedad cardíaca, como enfermedades valvulares, o sea, valvulopatías y acromegalia, mucho más. Esto por el crecimiento también de las válvulas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Antes solamente medíamos la hormona de crecimiento, ahora se mide la hormona de crecimiento y la IGF-1, la somatomedina C, que se llamaba, corregida por edad y sexo, es el factor realmente que hace crecer los huesos sacrales. Está localizado en los condrocitos y también tenemos una parte en el hígado. Entonces hay que medir tanto la hormona de crecimiento como la IGF-1, y a veces por varias técnicas de laboratorio, ¿sí? Y a veces con pruebas de tolerancia a la glucosa oral, más para ver al esfuerzo, ¿no? Ok, también hay que identificar por resonancia magnética, la mayoría eran macroadenomas, ahora ya podemos también diagnosticar microadenomas que son menos de 1 centímetro, quiere decir. Ok. Metas de tratamiento de la acromegalia. Lo primero es reducir las concentraciones de IGF-1, ¿sí? Corregidos para edad y sexo. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Ya, ¿no me ven? ¿No me ven? ¿Tampoco no me ven? Ok. Control, reducir las concentraciones de IGF-1, control de la hormona de crecimiento, revertir un poco los síntomas, todos no se revierten, dependiendo a qué edad se ha diagnosticado. Remover el tumor, si es un macro, la mayor parte del tumor, si es un micro, todo, corregir el déficit de los campos visuales, porque como comprenderán, cuando estos tumores son grandes, ¿sí? Alteran también el quiasma óptico, ¿sí? Entonces los pacientes empiezan a perder la visión, entonces hay que hacer campimetrías para ver los campos visuales. Preservar la función hipofisiaria, el resto de las áreas que producen las otras hormonas, y corregir los déficits hormonales si están ya presentes, ¿no? Como verán, pues los pacientes que tienen acromegalia y se curan menos de 2 microgramos por litro, se curan mejor y tienen menos diabetes, menos hipertensión, menos enfermedad cerebrovascular, menos artritis, todo. Y los que no logran curarse del todo a menos de 2, pues tienen más complicaciones. La mortalidad en acromegalia comparada con población, dependiendo de las concentraciones a qué niveles logramos bajar la producción de hormona de crecimiento. Lo mismo, ¿qué otros factores influencian en la mortalidad de la acromegalia? Pues sobre todo los valores, ¿sí?, de IGF-1 y de hormona de crecimiento. Esta es una vía transesfenoidal, ¿sí?, más bien endoscópica. La transesfenoidal era levantando el labio superior y se entraba también. Y todavía yo he visto en México hace unos 40 años, un poco menos, 30 y tantos tal vez, operar por vía transfrontal a tumores grandes, ¿no?
Ahora por vía endoscópica, transesfenoidal, pues no se logra desecar todo el tumor, ese es el inconveniente, hay que intervenir a veces unas 2 o 3 veces o dar radioterapia, ¿no? Muchas series de muchos investigadores, entre los que más han investigado acromegalia, como verán, no son muchos los pacientes, porque les decía la incidencia y la prevalencia de acromegalia en poblaciones de más de 1 millón de habitantes no es mucha, ¿no? En Birmingham, por ejemplo, quiere decir que cuando operan muchos cirujanos, la sobrevida es menor, y cuando opera un solo cirujano muchas veces, pues lógicamente adquiere experticia y es mejor, ¿no? En hospitales grandes operan 1 o 2, un equipo nada más, no todos, como pudieran operar, digamos, en hospitales pequeños donde opera un neurocirujano una vez cada 2 años y otro una vez cada 3 años, y así no va muy bien, ¿no? Y se puede producir con la radioterapia hipopituitarismos que se afectan la hormona de crecimiento, pero también la LH y FSH, produciendo hipogonadismo, la CTH y la TSH. Tumores cerebrales, cuando se da radioterapia, 20 años, 2 o 3%, apoplegias hipofisiarias, las 4 veces, difusión cognitiva rara, osteoencefalomalacia muy rara. Bueno, ¿cuándo hay que recurrir a la radioterapia? Cuando la secreción de hormona de crecimiento o de IGF es persistentemente elevada. Sí, se puede utilizar aparte de la terapia quirúrgica, la terapia con radioterapia, valga la redundancia. A veces cuando no se puede operar o está contraindicada la cirugía por un paciente, digamos, que tenga un problema, una comorbilidad como una valvulopatía, un problema del corazón, pues radioterapia. De preferencia debería ser esta radioterapia estereotáctica o bien con rayos X estructurada. También cuando no se puede operar o como segunda intención se puede dar agonistas dopaminérgicos. Estos vamos a hablar más cuando hablemos de prolactina mañana, bromocriptina, que antes se utilizaba, ahora ya no, cabergolina, que lo que hacen son agonistas dopaminérgicos. Actúan a nivel de la dopamina, que habíamos dicho que es el que controla la prolactina, cuando son sobre todo tumores mixtos que producen prolactina y hormona de crecimiento. Análogos de la somatostatina, octreotide, antiotide, antagonistas del receptor del GH que se llama pevisoman, pero estos medicamentos no los tenemos acá, son caros. Acá otras series de COSI, Colao, que son los más han operado, digamos. Este es un análogo de la somatostatina, un octreotide o un antiotide, parecidos a la somatostatina humana. Entonces, estos análogos son análogos, ¿sí? Los análogos, como ustedes bien saben, pueden ser análogos que producen mismo efecto o el efecto contrario. En este caso, pues el efecto contrario. Solamente para mostrarles los tratamientos, porque ya no se va a cortar también la conexión, pero no es necesario que sepan en profundidad. ¿Qué efectos secundarios de los análogos? En la vesícula biliar podemos tener litiasis o vasobiliar a nivel gastrointestinal, diarrea, náuseas, disconfort abdominal, o sea, gases, todo eso, cardíaco, bradicardia sinusal, otro dolor en el sitio de inyección del análogo, cefalea, alopecia, tolerancia a la glucosa. Se puede utilizar cabergoline con análogos de la somatostatina, pero resultan más caros también. Octreotide, buenos efectos, pero el problema del octreotide que tenemos aquí en el medio es caro y va bien mientras se utilice. Dejas de utilizar y de nuevo aumentan las concentraciones. Este es el receptor de la hormona de crecimiento sintético, se llama peprisoman. El receptor de la hormona de crecimiento también es un receptor transmembranal, ¿sí? Como son de la mayoría de las clasificación de las 7G se llama, ¿no? Ok. Con peprisoman, miren cómo baja en el transcurso del tiempo la factor de crecimiento, ¿sí? IGF-1 que se llama, similar a la insulina, o somatostatina se llama actualmente, o somatomedina se llamaba antes, somatomedina ahora se llama IGF-1. Igualmente, como no solamente bajan las concentraciones, sino también el volumen del tumor.
Otros paracetamol que no llegó nunca a Bolivia, más caros. Ostrolin también. Ostrolin tiene más o menos un mecanismo similar a nivel intestinal, igual que las incretinas. Interesantes todas las incretinas, ya han debido escuchar ustedes, ¿no? Son unas hormonitas que se producen en el intestino delgado. Entonces, en resumidas cuentas, la macromegalia, el tratamiento, análogos de la somatostatina, cabergolina, pegvisomam, y creo que es esto. En el pegvisomam, a veces, en pacientes que tienen síndrome de Gilbert, que son casi un 10% de las mujeres que pueden tener, que es una enfermedad sintomática, pueden subir las transaminasas cuando se utiliza el pegvisomam. No sé, yo creo que es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ¿me escuchan? Ok, eso es lo que hemos llevado, un panorama de la neuroendocrinología, sobre todo del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, en este caso la acromegalia. Y mañana continuamos con otra enfermedad importante que se llama hiperprolastinemia, ya sea por un prolastinoma, un tumor que produce prolastina en la hipófisis anterior también, o también hay otras causas de hiperprolastinemia no fisiológica, porque fisiológica sería la lactancia, el embarazo, todo. No fisiológica, hoy mismo acabo de ver una paciente con hiperprolastinemia, entonces sobre todo en las mujeres los quistes mamarios pueden también estimular a nivel de la médula, a través de la médula espinal a la hipófisis y producir galactosea, que es la secreción de leche cuando la mujer no está embarazada o no está dando de lactar. Mañana vamos a revisar prolactina, ¿ya? En base a este eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. ¿Ya? En este caso el órgano blanco sería la mama, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, mañana nos reunimos de 7 a 8, ¿sí? Y avanzamos prolactina. Mañana es día miércoles, ¿sí? Y el jueves vamos a llevar hipogonadismos, ¿sí? Tanto climaterio masculino como climaterio masculino. Y el último día vamos a llevar pubertad, ¿ya? Con eso vamos a terminar hasta el viernes conmigo. Entonces, básicamente todo tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis. Y un poquito vamos a hablar cuando hablemos de climaterio más femenino o menopausia de la osteoporosis. Ok, ¿algo más? No, Bueno, si no hay nada más, nos vemos mañana.